Cuando a uno le pillas el punto, se lo pillas. Y entonces, después de haber escuchado, digamos, 15 canciones, 15 temas, y sobre todo, después de haber escuchado 15 canciones con uno y con otro, y ya os diré cuál es el otro, después ya dices, le he pillado el punto, pero desde el minuto uno. Bueno, quizás no tanto del minuto uno, porque esto tiene mucho que ver con otra cosa que os voy a comentar. Ha sido un poquitín más del minuto uno, ¿vale? Y ha sido después de pasar prueba A, B, pero en definitiva, y por no enrollarme más, cuando le pilles el punto uno se lo pillas. Y cuando ves lo que hay, lo ves claro y dices, esto es lo que hay. Y lo que hay es que tengo serias dudas de que a corto, medio o incluso largo plazo vaya a aparecer algo que por este mismo precio pueda hacer lo que hace el Shindak 6950. Así es, me ha sorprendido. Empezamos. ¡Empezamos! Esto lo tendría que hacer sin resoplar, poniendo cara de empezamos. Pero claro, después de haber levantado el bicho este, empezamos con el siempre comprometido aspecto del puñómetro. Panel superior. Paneles de aluminio. Bien trabajados, bien mecanizados. Pero esa parte, ese aspecto en concreto, no me convence. Disipadores térmicos, ya eso, harina de otro costal. Panel trasero, harina de otro costal. Panel delantero, fijaos qué grosor. Fijaos qué grosor, hijo de la... Ahora voy a hacerlo de forma... como que parezca que no me cuesta. Panel delantero. Bueno, veis que el panel delantero efectivamente tiene una dimensión más que considerable. Yo diría que tiene como 2 milímetros y medio, 3. Y sí, muy bien trabajado. A ver, el aparato pasa el puñómetro a proof, incluso si le veis los pies. Parte de abajo. Está bien trabajado, me gusta. Pasa el puñómetro a pesar de este panel superior. Recordemos, precio. Es que volvemos a lo mismo. Es que por este precio es muy difícil que a corto, mediano o largo plazo aparezca algo que en cualquier aspecto, pero sobre todo en la factura final, en el peso, en la contundencia, en los acabados, puede hacerle sombra. Es que es así. Sí, podemos tamborilear sobre el panel superior, podemos decir que parece carpintería metálica, esa con la que hizo el vecino del quinto el cierre de la terraza y luego los demás vecinos de la junta de propietarios le denunciaron. Podría ser, pero lo cierto es que sigue siendo lo que es, un aparato relativamente económico. Ya sabéis que siempre que digo relativamente pongo énfasis en ello, porque en el mundo de la alta fidelidad lo económico es muy relativo. Pero sí, es difícil encontrar algo así a este precio. Pero ¿sabéis algo en lo que sin duda el aparato me gana? Siguiente apartado, el Mojo Factor. ¿Y por qué digo que el Mojo Factor me gana? Ahora ya lo tengo otra vez atornillado, pero vais a ver fotos del interior. Vais a ver fotos de levantando la falda, los pantalones, los calzoncillos, miradlo por dentro. A mí me gana. Sea como sea, yo creo que estos fabricantes chinos saben cómo hacer las cosas. Sin duda es el tipo de amplificador que yo compraría. Sin duda tiene mollo para mí. Sin duda le perdonaría ese panel superior de aluminio de carpintería metálica del vecino del quinto al que el resto de los vecinos denuncian por un cierre ilegal de terraza. Se lo perdonaría, porque cuando ves por dentro esos dos transformadores toroidales, la bancada de condensadores, aunque no sean de marca, pero la bancada de condensadores con una capacidad de 40.000 microfaradios por canal, los 6 transistores Sanken, los componentes firmados por Bima, se lo perdona sin mucho. Es que, sin duda, el aparato está hecho directamente para que entre por los ojos y a mí el Mojo Factor ya me gana por dentro. Habrá quien diga, es que a mí también me gusta este mecanizado frontal, este grosor del panel frontal, la botonadura. A mí me gusta que tenga conexiones tipo WT, aunque no sé si son WT, la verdad. Lo parece. Lo parece, pero no estoy seguro. Bueno, son muy buenas, en cualquier caso.
Sí, se lo perdonamos. Cuando vemos el interior se lo perdonamos, sin duda alguna. Es que está perfectamente ejecutado. Es una maravilla visualmente hablando. Y encima es híbrido, con el plus que esto tiene. Aunque ya sabéis que doctores tiene la Iglesia y hay quien dice que prefiere las válvulas en amplificación antes que la sección de previo. Yo particularmente prefiero válvulas cuando prefiero válvulas en la sección de amplificación antes que la de preamplificación. Pero bueno, ahí queda. Le aportará un colorcillo, le aportará una capita de esmalte, un poco de almíbar que sin duda lo hará muy agradable. Pero pasemos a aspectos como ergonomía, flexibilidad, uso, etc. Aquí voy a dar otro pequeño zasca. Y es que, efectivamente, como decimos, sabe muy bien cómo ganarse el audiófilo y vemos un mando que parece de un mini Passlabs. Digo de mini Passlabs porque el de Passlabs es un poco más grande. Tengo uno por ahí, pero me vais a ahorrar el bochornoso espectáculo de levantarme y agarrar el mando del Passlabs. Estoy convencido de que muchos lo que queréis es verme el trasero. Lo ahorraré. Ese bochornoso espectáculo, esa terrible decepción. Y sea como sea, es verdad que está bien ejecutado. Pasa el puñómetro, pero ocurre que los botones están muy hundidos, tienen poco relieve, tienen poco resalte sobre el plano en el que se sitúan, y lo cierto es que esto lo hace complicado a la hora de manipularlo. Bueno, puede ser una pecata minuta, cuando te habitúas al aparato sabes perfectamente dónde está el botón y al final sabes perfectamente cuál es cada botón y no habrá problema alguno. Funciona bien, tiene buen alcance, en definitiva, se trata de un aspecto menor y se lo perdonamos porque por otra parte la factura, la ejecución, el acabado del mando es de muy alto nivel. Vuelvo a repetir, es que no se me ocurre nada que a este nivel de precios pueda ofrecer esto. Es cierto que solo ofrece, creo que son 3 conexiones tipo single-ended RCA y una balanceada. Vale, muy bien. Decidme qué aparato por aproximadamente 2.000 euros, que ya sé que es mucho dinero, pero decidme qué aparato por 2.000 euros ofrece además una conexión de tipo XLR. Y decidme además qué aparato por 2.000 euros ofrece ese mando a distancia, conexión tipo XLR y además un USB, conexión USB DAC, porque tiene un DAC interno. Es verdad que no es la panacea de los DAC, es verdad que es un primo hermano de todos los DACs, ya sabéis lo que digo sobre esta materia, con lo cual os ahorro ahora el discurso. Suena muy bien como suenan todos los DACs, porque todos suenan muy bien. Si cuando digo que todos suenan iguales no quiere decir que suenen mal, al contrario, me suenan todos muy bien. Y por tanto dices tú, bueno, pues es que claro, vamos sumando uno y otro, y sí, es verdad que es un aparato con mando a distancia, con DAC incorporado, con una conexión XLR. ¿Le he hecho en falta alguna cosa, como una placa de fono, o por ejemplo, sección de pre y de amp, main in, pre-out separada? Sí, bueno, pero claro, volvemos a decir, aparato de 2.000 euros, con el descuento no sé en cuánto se quedaría, tenéis que preguntar por los descuentos. Ya sabéis que siempre animo encorajinadamente a que pidáis descuentos, hasta donde se pueda llegar. Quien pierde, por otra parte, es el que no lo pide. Así que sí, muy bien, pero ¿y cómo suena? Bueno, quiero que escuchéis por vosotros mismos los cortes de audio, pero para los cortes de audio antes os quiero hacer referencia a este magnífico trabajo producido por el señor Mayorga, en el que vais a escuchar a virtuosos de la talla de Ron Tutt y sobre todo Jim Kellner. Es un prestigioso sello, el Sheffield Lab. Igual que tenemos la Mobile Fidelity Sound Lab, tenemos otra marca o tenemos otro sello que se caracteriza por hacer grabaciones muy cuidadas, muy cuidadas. En este caso es un trabajo de percusión de varios artistas y a mí me gusta muchísimo el tema de Jim Kellner, que he utilizado en otras ocasiones y además a efectos de YouTube no tiene copyright. Espero que sea así y este vídeo no me lo censuren.
me parece a mí que suena? Pues, aunque sea reiterativo, no creo que a medio, corto, medio ni largo plazo vaya a aparecer algo por este precio que le pueda hacer sombra, incluso mucho más allá. También os tengo que decir, no voy a decir que jugase con trampa, no ha sido trampa, dejadme que me explique. Aquello de las expectativas y la realidad, aquello de cuando alguien se hace una determinada expectativa sobre cómo va a sonar algo y lo que se percibe posteriormente. Me habéis preguntado muchos, Ginés, Benjamín, me preguntabais, ¿qué tal el Shinda? ¿Qué tal el Shinda? Todavía no he tenido ocasión de conectarlo, todavía no lo he podido probar, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo les decía, creo que va a sonar muy bien, sencillamente porque lo he visto por dentro, sencillamente porque he visto lo que lleva, porque ya conozco cómo se comportan esos transistores Sanken, veo que tiene una fuente de alimentación sobredimensionada, encima el puñetero de él tiene dos dispositivos de vacío, tiene válvulas en la sección de preamplificación, lo veo que está bien concebido, bien parido, bien ideado, bien ejecutado, con componentes de calidad, tiene que sonar necesariamente bien. Y sí, sé que parece que cuesta 6.000 euros, pero tiene un precio de 2.000 euros. Y me imaginaba que el sonido iba a ser de un aparato de 6.000 euros. ¿Me equivoqué o no me equivoqué? Creo que no me equivoqué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estoy poniendo todo lo relativo antes de llegar a la conclusión. Que lo comparé con el que está ya a mis espaldas, lo comparé con la bestia parda, con el único, con el incomparable Acufase E800. Quizá el Diablo 300 de Grifón sea capaz de estar ahí, o incluso puede que el Grifón sea mejor, no lo sé. Pero hasta la fecha no he escuchado absolutamente ningún amplificador integrado y por supuestísimo puedo hablar de previos y etapas que igualen lo que ofrece el Acufase. Y sin embargo, cuando vi cómo estaba este hecho, y excuso decir el hermano mayor, el 600, tenéis que echarle un vistazo en la web del fabricante, o si no del importador europeo, Lyric, al que agradezco el préstamo del producto, tenéis que echar un vistazo al hermano mayor, el 600. Se te cae la mandíbula al suelo, te quedas ojiplático, te quedas boquiabierto, te quedas cariacontecido, como si un milagro hubiera acontecido delante tuya. Como si hubieras visto a la Virgen o al demonio, me da exactamente igual, y dices, madre mía, qué pedazo de bicho, es lo que en el argot se conoce como pepino. Este también era un pepino. Y en efecto, pensé, pues no va a andar muy lejos, no va a andar muy lejos de lo que conozco y muy bien conozco, que es el Acufase 800. ¿Qué ocurrió? Lo enchufé, primeras escuchas. Os he dicho que escuché 15 canciones. Y es cierto, he escuchado 15 canciones, pero en una secuencia determinada. Escuché en primer lugar 3 canciones que son típicas conocidas por mí, Harry Belafonte, Dire Straits y Jacinta, las que ya sabéis, las de siempre. Y las escuché y pensé, aquí hay algo que no me encaja. ¿Y sabéis lo que no encajaba? Que estaba frío. Eso es lo que no encajó, que estaba frío. Cambié de disco y me pasé al True and Test. Ya empezó a coger calorcillo y colorcillo, las dos cosas, calorcillo y colorcillo el aparato, y empecé, aquí tenéis el puñómetro, aquí tenéis la carpintería de aluminio, y empecé con Scorpions, acústica 2001, el Hurricane, Here I Am, Walking Like a Hurricane, y todo empezó a tomar forma. Aquello que en un principio me había parecido así como un poco obeso, diría, estaba fondón, lo vi fondón. Dije, hay que joderse, no es lo que yo conozco de esos Sanken, no es lo que yo esperaba de esos dos trafos, no esperaba de esa gran fuente de alimentación que me sonase así, pero de pronto empezó a coger colorcillo. Llega el tema de Joan of Arc, de Jennifer Warnes, de Famous Blue Raincoat, y el grave empieza a coger voluptuosidad. Voluptuosidad, insisto, voluptuosidad, cuerpo, carnosidad, porque es así, voluptuoso, carnoso, contundente, es desbordante el grave. Y dije, hostia, este ya se está calentando, este ya se está viniendo arriba, pensé. Digo, no suelo ver esas diferencias de frío a caliente en la mayor parte de los aparatos de transistores que pruebo. Generalmente desde el minuto 2-3 ya te están ofreciendo todo lo que hay. Este en cambio se estaba viniendo arriba poco a poco, me sorprendió. Y dije, vamos a cambiar el criterio. Vamos a abrirnos de orejas. Siempre digo lo mismo cuando me pongo a escuchar. Vamos a abrirnos de orejas, vamos a cerrar los ojos y vamos a abrirnos de orejas. Es muy importante abrirse de orejas. Me abrí de orejas y en efecto veo que poco a poco se empieza a crecer y se viene arriba el condenado de él. Seguimos. Hugh Masekela. Todo, detalle, precisión y el grave. ¡Bum! Las Yamaha se estaban viniendo arriba. El 12 pulgadas de las Yamaha estaba dando coces. Estaba dando coces tanto como que estaba yo empezando a plantearme y los cimientos se me estaban tambaleando. Digo, aquí está pasando algo. ¿Suena así el Acufase? Empecé a preguntarme. Lo estoy viendo igual de detallado. Digo, joder, el aparato tiene ese nivel de precisión y de detalle, de crisp, de punch, tanto arriba como abajo y en la zona media que me gusta, aunque tenía la sensación de que la voz estaba al fondo, un poco más atrás. Entonces me dije, ¿y si ahora pasamos a la bestia parda del Acufase? Dicho y hecho. Trac, 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 pam, pam, conecté Acufase. El Acufase desde el minuto 2 ya empieza a sonar como tiene que sonar. Y entonces es cuando dices tú,
La madre del cordero, the mother of the lamb. Entonces cuando dices tú, el AcuFace es muchísimo, 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 pero que mucho AcuFace. Entre un amplificador de 2.000 euros y un amplificador de 16.000 euros hay 14.000 euros de diferencia. Pero en este caso no hay 14.000 euros de diferencia. Esa diferencia se ha acortado. Evidentemente me gustó más el AcuFace y también se puso de relieve desde prácticamente el principio. Evidentemente, y me congratulo de ello, porque si no, qué disgusto, madre mía, el AcuFace con lo que cuesta mi amplificador integrado de referencia, que sonase prácticamente parejo a uno que cuesta una fracción de su precio. No, la verdad es que el AcuFace claramente dijo desde un principio dónde estaban las diferencias. Así que escuché la misma secuencia, los mismos temas, en el mismo orden con el AcuFace. Entonces vi claramente dónde estaban las diferencias. El AcuFace es más fino. El AcuFace es más delicado. El AcuFace, pese a ser más contundente, pese a ser ese luchador de sumo, pese a ser al mismo tiempo voluptuoso y ágil y rápido, que pega, golpea y se va y vuelve a pegarte, te tira al suelo, y cuando te crees que te vas a levantar, te pega una coza en el pecho y te vuelve a tirar, era más fino, sobre todo finura. No puedo decir que el Sindac se quedase corto en dinámica, en pegada y sobre todo en grave. El Sindac colorea más el grave, el Sindac es más voluptuoso, el Sindac es más de pegarte la coz que el AcuFace, paradójicamente. No quiere decir que el AcuFace sea canijo, ni muchísimo menos. El AcuFace pega muy fuerte, el AcuFace tiene un grave muy bonito, pero me ha parecido que este tiene tendencia a dar un grave un poquitín más coloreado. No es un aparato tonalmente tan neutro y tan balanceado como el AcuFace E800, no lo es. Que nadie compre este aparato pensando que es una bestia del equilibrio tonal, porque no lo es. Tiene tendencia a presentarte el grave como más sabroso. Eso es así. Lo han querido así, al menos así lo he percibido yo, y creo que no me equivoco. Es la tendencia que tiene el aparato. Es su impronta, es su personalidad. No es ni defecto ni virtud, es sencillamente el sello que le ha querido imprimir el fabricante. Vaya si lo ha conseguido. Pero a partir de ahí, el Sindac, te lleva la voz atrás, lo que vi muy evidente, por ejemplo, con Harry Belafonte, Jamaica Farewell, te la lleva muy más atrás, parece como que hubiera un túnel, y el AcuFace, en cambio, te la trae más hacia ti, más delante. Parece que tienes a Belafonte más cerquita. Estética sonora, gustos los colores. Doctores tienes la iglesia, ahí no me meto. Habrá que le guste más de una forma o de otra. Eso no es ni mejor ni peor, ni intrínsecamente malo, ni bueno, ni perverso, ni angelical. No es absolutamente nada, salvo adelante o atrás. Sí que hay otros aspectos que yo sí que diría objetivamente que son mejores o peores. Por ejemplo, lo que tantas veces he destacado del AcuFace, y ya estáis diciendo vosotros, deja de comparar un amplificador de 16.000 euros con uno de 2.000, que no tiene ningún sentido. Yo os diré, tiene todo el sentido del mundo, porque así sé dónde están los límites de este, y así sé si este realmente es bueno o no es bueno. Y os puedo decir que es muy bueno, porque aunque no ha llegado al de 16.000 euros, en cambio ha cortado mucho el margen de diferencia, sobre todo habida consideración de la plata o plomo que los separa. Y como dije, la diferencia clara y evidente está en el tratamiento que le da a los detalles, en esa capa de esmalte final, ese halo con que envuelve el AcuFace, que no es opaco, sino todo lo contrario, que le da como una capita de brillo, de esmalte de ostra, como el orfebre Fabergé hacía con sus huevos de Pascua, que no tiene en cambio el Sindac. Entonces es cuando dices tú, y con toda la razón del mundo, que estás hablando de un amplificador integrado que es de gama entry, si quieres, te lo permito, media, que es un amplificador integrado que cuesta una fracción de precio del AcuFace, que cuesta 2.000 euros, y yo te diré, pues no te das cuenta que precisamente por eso esto es un aparato sobresaliente. No te estoy diciendo que lo estoy comparando con un aparato infinitamente más caro para ver dónde están, si es que las tiene, sus carencias. Porque si por supuesto prescindimos de las carencias, si por supuesto prescindimos del elemento comparativo de los 16.000 eurazos que cuesta el AcuFace, entonces te diré, y vuelto otra vez al principio, al punto de origen inicial, que creo que a corto, mediano y largo plazo no va a haber absolutamente nada que por este precio pueda competir con este aparato. Así de bueno es. Si lo queréis en términos relativos, ya sabéis cómo suena comparándolo con uno de altísima gama y de plata o plomo, y si lo queréis en términos ya no tan relativos, sino en sentido estricto, comparándolo consigo mismo, repito, quinta o sexta vez, dudo mucho que a corto, medio o largo plazo pueda haber algo que por este precio compita con lo que es capaz de ofrecer esta máquina. Y dicho así, sin ningún tipo de paño, es una máquina que diría sobresaliente, excepcional, diría única por su relación calidad-precio. Una conclusión, para que veáis que no todos son virtudes, aparte de los pequeños palos que he podido dar. Escepticismo. Y quizás el vídeo tenía que haber empezado por aquí. Escepticismo que a mí me provoca, aunque sé que la marca ya tiene andadura, sé que ha tenido otros importadores y no me consta que haya habido grandes fallos, pero esto ya hablo a título particular. Os hablo no como reviewer de pacotilla, os hablo como aficionado. Os hablo como el tío que hace ya 20 años trajo importado de China un Ming Da, que le quitas la G y se queda
en Minga. No, al revés, le quitas la D y se queda en Minga. Pues eso. Yo fui uno de los que trajo de China junto con otros compañeros del foro de Mundo Wi-Fi, trajo un Minda 34, un L34. Y las dudas que teníamos era la fiabilidad. Aquel aparato recién salido de la caja olía que apestaba, el barniz de lo que fuere, de las válvulas, de los trafos, de lo que fuese, la pintura, aquello apestaba que no veas. Y albergábamos nuestras dudas de cuánto duraría un aparato que había costado tan poco precio, que había venido de ultramar, que había venido de un fabricante de un país que tenía serias dudas acerca de la originalidad de sus diseños, de la calidad de los componentes y sobre todo el control de calidad de los productos. Bien, pues ha pasado mucho tiempo desde aquello, han pasado más de 20 años y a título particular, mío, no reviewer de pacotilla, no quiero ser ahora objetivo ni imparcial, ahora quiero ser audiófilo como tú, quiero ser audiófilo con mis recelos, de dónde meto la pasta, la plata o plomo. ¿Será fiable? ¿Durará o no durará? ¿Ha pasado buenos controles de calidad como aquellos otros productos de plata o plomo que nos vienen de Occidente? ¿Realmente es un aparato que va a ser longevo y no me tengo que preocupar porque se rompa? Porque, si te soy sincero, evidentemente estas dudas nos asaltan cuando invertimos nuestro dinero en los componentes. Y claro, vemos todo ventajas, vemos todo virtudes y nosotros que somos recelosos por naturaleza tendemos siempre a buscar quizás la quinta pata al banco, la que no hay. Es decir, en algún lado tengo que encontrar el pego porque no me lo creo. Entonces es cuando dices tú, ¿y cómo se hace para ofrecer por esa pasta este producto? ¿Dónde está la pega? A lo mejor no la hay, a lo mejor es un recelo innecesario e injustificado, o a lo mejor sí, no lo sé, es una reflexión que suelto al aire. También lo diré como contrapartida, que después de ya llevar mucho tiempo en esto, después de hablar con unos, con otros, después de hablar con un servicio técnico, después de tener confianza con fulano, con mengano, con cetano, al final te terminas enterando que componentes de muchísimo nivel, de muchísimo apellido, de muchísimo pedigrí, de muchísima plata o plomo, de varias cifras de las que harían tambalearte sin necesidad de haber tomado una copa, se estropean y con harta frecuencia. Marcas reputadísimas fallan más que escopetas de feria, con lo cual el recelo también podría ser un recelo entre comillas. Dices tú, ¿es que acaso crees que la marca Acme no rompe? Vaya que se rompen los Acme. ¿Es que crees que la marca Pistola no rompe? Vaya que se rompen los marca Pistola. Cuéntale o pregúntale a fulano los disgustos que ella lleva a lo largo de su existencia como audiófilo con la marca tal o con la marca cual que le costó muchísima pasta. Con lo cual, al final yo entiendo que el recelo es un recelo que puede estar ahí, que puede ser justificado, pero créedme, que todo se rompe, incluso los muchísimo más caros. No sé si es un recelo justificado o injustificado. Es una reflexión que suelto ahí como audiófilo. He dicho ya que este es un aparato que creo que a corto, mediano o largo plazo no va a tener rival. Lo he dicho ya, porque con esa conclusión quiero cerrar el vídeo. Muchísimas gracias por vuestra presencia, como siempre.